Buenas noches, soy la licenciada Norma Albor y la noche de hoy vamos a hablar sobre la educación intercultural. La educación multicultural y la educación intercultural son dos términos que se han puesto de moda recientemente. El nacimiento y crecimiento de los programas multiculturales se debe a problemas sociales específicos de poblaciones distintas. El movimiento multicultural es ante todo un fenómeno político y social de reivindicación de derechos humanos y civiles por parte de todos aquellos grupos que se sienten discriminados o marginados de la participación democrática ciudadana. Una lucha por igualdad de oportunidades frente a los grupos culturales y sociales que ostentan el poder político y económico. La política asimilacionista pretende la absorción de los diversos grupos étnicos en una sociedad que se supone relativamente homogénea, imponiendo la cultura del grupo dominante. La diversidad étnica, racial y cultural se concibe como un problema de amenaza que amenaza la integridad y cohesión social. Dentro de este enfoque y finalidad podemos situar los modelos asimilacionista, segregacionista y compensatorio. Este último es el que nos ocupa. En este modelo, los jóvenes pertenecientes a minorías étnicas crecen en contextos familiares y sociales en los que no gozan de posibilidades de adquisición de las habilidades cognitivas y culturales requeridas para funcionar con éxito en la escuela, necesitando ser recuperados de su déficit sociocultural mediante programas compensatorios. Esta forma de ver las cosas, en las que se etiqueta al niño minoritario como culturalmente desvalido, tiene dos consecuencias. Por un lado, conduce directamente a los programas de educación únicamente compensatoria y por el otro mueve al alumno a tener que optar por un rechazo de sus raíces culturales para asimilarse al grupo mayoritario. En nuestro país, la educación de inmigrantes está siendo encomendada en muchos lugares a los programas y profesores de educación compensatoria o de atención a alumnos con necesidades especiales. Al modelo que pretendemos llegar es el pluralismo cultural. En este modelo, como ideología y como política, aboga por la defensa de todas y cada una de las culturas, sin preservación y desarrollo, allá donde estén los grupos culturales que las sustentan. Según este modelo, la escuela debe promover las identificaciones y pertenencias étnicas. Los programas escolares deben atender a los estilos de aprendizaje de los grupos étnicos y a los contenidos culturales específicos. Se deben organizar cursos específicos de estudios étnicos, establecer escuelas étnicas propias que mantengan las culturas y tradiciones. Conforme avanzaban en las minorías, la conciencia de su identidad y el reconocimiento de sus propios valores culturales, surgió en algunos grupos la necesidad de afianzarlos a través de prácticas educativas propias que dieran lugar a grupos específicos e incluso a escuelas separadas. Para que pueda crecer el pluralismo cultural, han de reunirse las siguientes: existencia de diversidad cultural dentro de la sociedad, interacción entre grupos, los grupos deben compartir las mismas oportunidades, la sociedad debe valorar la diversidad cultural, para ello se debe recibir una educación antirracista y bicultural. El pluralismo cultural tiene como objetivo valorar las diferencias culturales, es decir, el derecho a la diferencia. ¿A quién se aplican? A alumnos inmigrantes, alumnos pertenecientes a minorías étnicas o culturales, alumnos con desfase escolar derivado de su situación sociofamiliar, alumnos que por sus características personales necesitan una metodología específica para el logro de objetivos. Las acciones que proponemos son las siguientes. Se sugiere que se capacite a los profesores en las diferentes culturas o lenguas que existen en su salón de clases. Este aprendizaje puede ser proporcionado por los propios padres pertenecientes a esa cultura y eso puede favorecer la interacción y reconocimiento entre ellos. Que las autoridades de la escuela eviten propiciar la discriminación y realizar talleres de esta con la finalidad de evitarla y crear herramientas para que puedan identificar si son objeto de ella. Modificar la currícula de forma que se incluya la cultura minoritaria con base al derecho a la diferencia. Se pueden crear círculos de lectura en donde se revisen textos desde las diferentes lenguas existentes en el aula. Introducir en la currícula los diferentes dialectos o lenguas que predominan en la escuela desde el conocimiento verbal, escrito y de señas. La metodología empleada en el proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en la cooperación entre iguales. Respetar y valorar las distintas capacidades físicas, intelectuales, intereses y motivaciones de los alumnos.
Fomentar la capacidad de análisis y reflexión para favorecer que los alumnos sean reflexivos y críticos. Trabajar de manera permanente los valores de solidaridad, colaboración, compañerismo, respeto, antirracismo, aprecio de la identidad cultural, amor a los demás, amor a mí mismo, comprensión, tolerancia, negociación y consenso, respeto a la diversidad, pluralismo y espíritu crítico. Actividades extraescolares que favorezcan la integración entre culturas. Actividades artísticas en donde se haga un intercambio cultural de bailables, música, vestuario, comida. Escuela para padres donde compartan sus usos y costumbres desde su cultura y se busque la integración a su nueva realidad. Crear grupos de trabajo con niños para que se favorezca la comunicación en la lengua española. En conclusión, la educación intercultural significa aprender y enseñar a convivir en la diferencia y en el pluralismo, como respuesta a la sociedad actual donde conviven pueblos con tradiciones, costumbres y culturas diferentes. Gracias.